Este año, Dios nos ha bendecido grandiosamente con la beatificación del Padre Cosme Espesotto, el Padre Rutilio Grande y sus dos compañeros, don Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio. Este es precisamente el día del martirio del Padre Rutilio y sus compañeros mártires, Manuel y Nelson. Y felizmente, la Santa Sede ha establecido que hoy mismo sea su fiesta, el mismo día en el que nacieron para la vida eterna. Y es providencial, además, que este mismo día, hace 400 años, fueron canonizados San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Un día 12 de marzo del 1622, hace exactamente 400 años. Este día también se cumplen 45 años del martirio de nuestros beatos. Un asesinato que abrió una nueva página de la historia. El duelo guardado fue y es señal del inicio de esa nueva etapa en la que Monseñor Romero y su clero dispusieron, entre otras cosas, primero, traer a este templo catedralicio los cuerpos de nuestros mártires para celebrar aquí la Santa Misa de cuerpo presente. Segundo, repicar las campanas en todos los templos de la arquidiócesis 2 días, el 12 de marzo, día de martirio, y el 13 de marzo. Tercero, convocar a todos los sacerdotes para el domingo 20 de marzo a la celebración de la única Eucaristía del obispo con sus sacerdotes en esta iglesia catedral a las 10 de la mañana. Eucaristía por el Padre Rutilio Grande y sus 2 compañeros mártires. Cuarto, se estableció guardar 3 días de luto, lunes, martes y miércoles. Y quinto, no participar en actos oficiales mientras no se aclarara la situación. Estos datos los podemos confrontar con la revista Búsqueda de marzo y junio de 1977, año 5, página 72. Fue un duelo general vivido como denuncia de un crimen sin igual. Un sacerdote inocente fue asesinado injustamente. Fue matado a causa de su pastoral profética desarrollada en su parroquia, en Aguilares. Allí, sin lastimar y violentar a sus fieles en la práctica de su religión popular, fue formando lentamente una verdadera comunidad de fe, de esperanza y de amor entre ellos, haciendo conciencia de su dignidad de personas, de sus derechos fundamentales propios de todo hombre,
también de su promoción humana. Así se lee en la misma fuente, la revista Búsqueda, de marzo y junio del 77. En los innumerables telegramas enviados por el pueblo de Dios, tanto a Radio Yesia X como al arzobispado, se comprende que los fieles reconocen la inocencia y bondad de su pastor. Así, por ejemplo, la comunidad cristiana Florida escribió: Padre Rutilio Grande, para nosotros fuiste profeta, aunque has muerto, pero en nuestros corazones siempre vivirás por tus enseñanzas. Esta es una citación de Orientación, Semanario Orientación, del 20 de marzo de 1977. Una nueva etapa histórica comenzó, pues ese 12 de marzo, tras caer abatido bajo las balas de alto calibre, esa nueva etapa felizmente nos llevó a un compromiso directo de la Iglesia con los pobres. Un Monseñor Romero con una pastoral profética que denunció el pecado personal y social, un desarrollo más vivencial de la doctrina social y, en fin, una iglesia dispuesta a derramar su sangre en defensa de los valores del reino de Dios, que apuesta en todo momento por el bien común. Esa nueva etapa de la historia se recuerda, sin embargo, por los ríos de sangre en todo el país, sangre de inocentes cuyo único crimen fue el ser pobres, y en última instancia se reconoce por la guerra civil, que si bien es cierto acabó en 1992, no por ello fue fin del sufrimiento del pueblo. Situación histórica que después de 45 años nos lleva a concluir tres cosas principalmente. Primero, la violencia no es la solución. El conflicto armado terminó, pero las raíces del pecado social continuaron. San Juan Pablo II, en su exhortación sobre la reconciliación, definió el pecado social como aquel cometido contra los derechos de las personas humanas, contra la libertad ajena, así como todo pecado contra la dignidad y el honor del prójimo. Y agregó: es pecado social todo pecado contra el bien común y sus exigencias. El pecado de obra o omisión por parte de dirigentes políticos, económicos y sindicales, que aún pudiendo, no se empeñan con sabiduría en el mejoramiento o en la transformación de la sociedad. Exhortación Apostólica Postsinodal, Reconciliación y Penitencia, número 16. Somos testigos entonces que la guerra silenció sus armas, pero la desigualdad entre ricos y pobres, unido a las vicisitudes que a estos acompañan, no mejoró ni desapareció. Al contrario, se recrudeció. Hace 2 años, en el 2020, la revista Forbes informó que solo en este país de la región centroamericana
viven 160 hombres empresarios de los más ricos de la región, concluyendo que la riqueza de los 160 salvadoreños más ricos equivale al 87% del Producto Interno Bruto de este país. Esta es una citación del artículo Millones en pocas manos de la revista Forbes de junio y julio del 2020 en la página 55. Es un verdadero escándalo. ¿Qué actuales parecen las palabras de los obispos en Medellín sobre la pobreza de nuestros pueblos, sobre la brecha entre ricos y pobres que cada día se abre más? Nos dijeron, es una miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo. Documento de Medellín 1:1. Qué actuales son las palabras del padre Rutilio Grande, gritándonos que no era la violencia de las armas la solución de los problemas que aquejaban al país, sino la necesidad de convertirse a la violencia del amor. La violencia está en la palabra de Dios, que nos violenta a nosotros y que violenta a la sociedad. El código se resume en una palabra: amor. Así lo dijo el Beato en la homilía de la Santa Misa de Apopa el 13 de febrero de 1977. Aún así, el padre Rutilio fue acusado de promover violencia fratricida y días después asesinado. En la misa exequial que presidió Monseñor Romero, en la homilía recalcó la inocencia del Padre Grande, testimoniando su ser pacífico y contrario a la violencia de las armas. Dijo San Óscar Romero: los que le conocimos sabemos que jamás de sus labios salió un llamado a la violencia, al odio, a la venganza. Murió amando, y sin duda que cuando sintió los primeros impactos que le traían la muerte, pudo decir como Cristo también: perdónalos, Padre, no saben, no han comprendido mi mensaje de amor. Orientación del 3 de abril de 1977, página 2. En una palabra, amadísimos hermanos y hermanas, 45 años después de su martirio, este país necesita convertirse al amor y dejar de lado la violencia. En segundo lugar, aprendemos que los valores del reino chocan contra los valores del mundo. Antiguamente la iglesia tenía claro este choque, porque el martirio llegaba de manos de no creyentes en Cristo. Ahora, en cambio, martirio y persecución tienen causas escandalosas. Generalmente los perseguidores son bautizados, son cristianos, son católicos, que llevan una vida incoherente con su fe. Encarnan los valores del antirreino, algo de lo cual Jesús advirtió a sus apóstoles.
Y lo hemos escuchado hoy en el Santo Evangelio. Nos dice: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Mateo 10:34. Significa que su mensaje es signo de contradicción. En palabras del padre Rutilio Grande, el Evangelio para uno será muy buena noticia, para otro puño de sal que arde en gangrena abierta, pero que les puede sanar. Así decía él. La pobreza evangélica, el amor y la defensa de los pobres, las viudas, los huérfanos, los migrantes, la paz, la justicia, el orden, el respeto, la tolerancia, son solo algunas razones y valores de reino que chocan frontalmente contra los vicios que el mundo ofrece: poder, riqueza y prestigio. Quiso el Señor entonces avisarnos: no hay resurrección sin cruz. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Mateo 10:39. El Apocalipsis confirma esa promesa. La salvación y la corona son para quienes vivieron los valores del reino con radicalidad, para quienes perdieron su vida por el Evangelio. Dice San Juan, el autor del libro, que vio una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas, todos de pie delante del trono y del Cordero. Apocalipsis 7:9. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. 7:14. Nuestros mártires están ahí. Ya no sufrirán hambre ni sed. No les quemará el sol, ni los agobiará el calor. Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Apocalipsis 3:16. Y junto al salmista podemos decir: el Señor ha estado grande con ellos. Salmo 125:2, que acabamos de recitar. Y tras su beatificación, podemos decir nosotros: Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo 125:3. En tercer lugar, nuestra alegría debe transformarse en compromiso de misión. La misión es necesaria y debemos retomarla con fuerza. Nos lo está diciendo el Padre Rutilio en este día, a sacerdotes y laicos. La Iglesia tiene la misión de anunciar y hacer posible un ambiente favorable al reino de Dios en este mundo para transformarlo eficazmente. Estas son las palabras del Padre Rutilio, recogidas en el Semanario Orientación del 3 de abril de 1977, página 3. Y nos recuerda, por otra parte, que debemos hacerlo con sentido cristiano, sin ideologizaciones. Decía él: no somos políticos ni gamonales, somos misioneros, o sea, enviados del Señor, limpia y sencillamente, anunciadores del Evangelio del Reino, que tiene que ver con toda nuestra vida
y con toda la creación. Así lo transmite el padre Salvador Carranza en su libro Vidas Encontradas, página 148. Y nos repite, Dios les ha llamado y dado una tarea, una misión, que no es de que quita y pon, no es para que sean acciones, sino servidores, motores y promotores de toda siembra buena, para que la milpa del reino del Padre Dios empiece a gilotear en medio de la comunidad. La misma cita del padre Salvador Carranza en Vidas Encontradas, pero en la página 149. Así hablaba el padre Rutilio. Y ahora el mensaje es para nosotros. Nos animaría a no temer, usando las palabras de San Pablo. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. De todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:35 al 39, como lo hemos escuchado en la primera lectura. Debemos entonces sentirnos impulsados a continuar la obra evangelizadora de nuestros mártires y concretamente la misión. En este aniversario 45 de sus martirios, que dichosamente es la fiesta de nuestros beatos, fecha tan especial, es el momento para ponernos en camino y que tomemos la misión en nuestras manos, que no es herencia ni encargo del padre Rutilio solo, es Cristo quien lo pide. Nos dice: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. San Mateo 28, del 19 al 20. Sí, el beato Rutilio Grande, en esta nueva etapa de la historia, ha marcado el camino tras Jesús que debemos seguir. No quedarnos, no queramos retroceder en el tiempo. Tomemos de sus manos la misión y continuemos con nuevos brillos y con esa creatividad que nos lleve a misionar con nuevos métodos y con nuevo ardor. Y para concluir, amadísimos hermanos, les invito a que nos preguntemos en este momento: ¿qué nos dirían Monseñor Romero y el padre Rutilio Grande? Me parece oír a una voz fuerte y clara la exigencia principalmente de tres cosas, y quiero en esta ocasión hacer eco a esa voz. Primero, nos dirían a una voz:
para exigir, podríamos oír su voz, para exigir en favor de nuestros trabajadores, que desaparezca el presente sistema de pensiones tan injusto que mientras hace millonarias a las empresas administradoras de los fondos de los trabajadores, mata de hambre a los derechohabientes. Tal sistema no podría ser más injusto. La voz de nuestros mártires estaría exigiendo un nuevo sistema previsional que asegure que todos los fondos de los trabajadores sean en provecho de ellos. Todas las ganancias, todos los intereses, para beneficio de los trabajadores mismos, para que efectivamente tengan una pensión digna. Segundo, la voz de nuestros mártires exigiría que se defienda el Valle del Ángel, puesto que es un importante y sumamente necesario reservorio hídrico para todos los habitantes de Nejapa, Quesaltepeque, Apopa, Mariona y muchas otras comunidades del Gran Salvador, del Gran San Salvador. Su voz estaría exigiendo a todos los cristianos no construir en ese lugar templos, ni católicos ni evangélicos, sino por el contrario, nos exigirían que nos unamos todos para no permitir esa gravísima destrucción del medio ambiente, con gravísimas consecuencias para los cientos de miles de personas de las comunidades antes mencionadas. Y tercero, me parece oír la voz de ellos exigiendo que se revise la nueva ley del agua para que efectivamente proteja el derecho humano al agua que tienen los más pobres, que proteja efectivamente los mantos acuíferos y sus cuencas, que se respete a las comunidades y a las juntas de agua que les sirven, que no se vulneren los derechos de las comunidades pobres, como ha sucedido en el caso de la comunidad de la hacienda La Labor, en el municipio de Huachapán, Cantón La Labor. Que por el contrario, se defienda y se garantice el servicio del agua potable a todos los salvadoreños. Ojalá escuchemos esas voces que claman justicia y nos movamos todos en favor del bien. Nos pongamos en favor de las víctimas, en favor de los pobres, en favor del que sufre. Que por intercesión de la Reina de la Paz y de nuestros mártires, el Señor nos conceda la paz mundial y en nuestro país la paz social, que es fruto de la justicia, la verdad y el bien común. Que así sea.